Anderson, asesinado en un atentado terrorista, feroz campaña de odio. El perfil fue removido de la página web. Dollar Today no solo ha funcionado como un instrumento al servicio de la manipulación del mercado cambiario del país, sino que con frecuencia utiliza su plataforma por criminalizar a personas identificadas con el chavismo y hasta algunos opositores que pues no les resultan tan amigables. Profieren amenazas de toda índole. En una entrevista con The Wall Street Journal, la cara visible de la página web admitió: es irónico que con Dollar Today en Alabama haga más daño al gobierno que lo que hice como militar en Venezuela. En el año 2014, con la salida, pues se manifestaron distintas expresiones de odio en redes sociales. Vale recordar el lúgubre tuit de una actriz opositora que decía: debemos entender que para Cuba mantenerse en nuestro territorio disponiendo de nuestros recursos es vital. Por lo tanto, matar es válido. A la par, sectores ultraderechistas en redes sociales difundieron fotografías de ciudadanos simpatizantes con la revolución bolivariana, indicando su número de teléfono, dirección y calificándolos de sapo, de delatores. Denunciada por sus copartidarios, la señora Claudia Alsina, de larga trayectoria como dirigente de la oposición en Bellomonte, fue cargada a la lista de delatores. En abril de este año, los señalamientos con su fotografía volvieron a circular en redes sociales. Entonces su hija escribió un largo post en Facebook en el que decía: la foto de la zapa de Colinas fue todo lo malo que le pudo ocurrir a mi familia. Consiguieron su número de teléfono y la dirección de nuestra casa. No podía salir de la panadería sin que alguien le gritara algo. Recibimos llamadas telefónicas muy feas y amenazas de muerte. Gente que fue vecina por 20 años dejó de hablarnos. Incluso gente con la que fui al colegio dejó de tratarme a mí y a mis primos simplemente por un rumor difundido en redes sociales. Una modalidad de exportación de esta estrategia es un mapa interactivo en el cual se señala la ciudad, dirección de residencia, nombre y apellido de diplomáticos, familiares vinculados a funcionarios chavistas o de personas que han manifestado alguna vez simpatía por la revolución bolivariana. Se ha impuesto una narrativa de odio transmedia compuesta de mensajes promovidos por generadores de opinión específicos, con influencia en sectores ultraderechistas de la oposición. Mensajes aislados en apariencia, pero que al ser colocados sobre el tablero conforman un llamado a la acción depredadora en turba para el acoso, la segregación, la persecución, un caudal de fascismo que puede derivar en la comisión de delitos de odio y hasta en el exterminio físico. Recordemos la máxima que reza que el todo es algo más que la suma de las partes. El día 2 de mayo, este mensaje se coló en una emisora radial. Dios quiera que no. En dado caso de que la oposición se oponga, que no, pero será lo que ellos mismos están diciendo, pues, guerra civil. Yo estoy de acuerdo. Estoy pendiente de matar chavista, chao. Ese tipo de... En nuestras leyes se tipifica como acto terrorista aquel que por su naturaleza o contexto pretenda obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. A principios de mayo, la oposición venezolana inició una campaña nacional e internacional de presión al defensor del pueblo, Tarek William Saab, para que declarara que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cometieron una falta grave en la publicación de una controversial sentencia que fue inmediatamente corregida. El objetivo político de la oposición con las amenazas al defensor del pueblo era conseguir su apoyo para destituir a los magistrados. La oposición envió varios mensajes combinando al defensor a, y cito, pensar en sus hijos. Uno de ellos, Gibran Saab, a través de YouTube manifestó su apoyo a la oposición instando a su padre a compartir su posición política. Esto fue una presión de la oposición, pero también habló de la pluralidad política con la que está acostumbrada a vivir el chavismo y el respeto que existe entre nosotros a las distintas posiciones políticas en nuestra familia y en nuestra comunidad. El 4 de mayo en Beirut, un grupo de venezolanos radicados en ese país acosaron a Saab con el propósito de presionarlo para tomar decisiones que atentarían en contra de un poder público de la nación. Apelar a los hijos como recurso de amenaza no es exclusivo para altos funcionarios. El día 6 de mayo, desde una cuenta especial
especializada en la identificación de chavistas, de sus documentos confidenciales e incluso la dirección de trabajo o residencia de los mismos para que sean hostigados, se publicó un conjunto de fotografías de una familia sugiriendo que se les agrediera por expresar posiciones políticas contrarias a la de los dirigentes Leopoldo López y Lilian Tintori. En el debate entre opositores se planteaba: hay que exterminarlos a todos, hasta el más chiquito, para que nadie siga con el germen comunista en el coco. Y no se deben dejar futuros enemigos, ni mucho menos resentidos comunistas vengativos. El día 7 de mayo, la hija del alcalde de Caracas, Lucía Rodríguez, fue atacada en Australia, país en el que se encuentra realizando estudios universitarios. La agresora paradójicamente es descendiente de judíos y practicante de acciones similares a la de los nazis. Desde el día lunes 15 hasta el miércoles 17, nosotros registramos al menos 40 personas que han trabajado como funcionarios públicos, cuyos familiares, sobre todo los hijos, han sido expuestos en redes sociales, bajo el argumento de que a partir del momento en el que un niño cumple 5 años, sabe distinguir qué es bueno y qué es malo, y en consecuencia, y cito, nadie es inocente. Otro opositor indicaba: mujer que se enrede con un enchufado, que es un término despectivo con el que se refieren al chavismo, ladrón y asesino de jóvenes, crímenes cuyas autorías definen ellos mismos en redes sociales y tildan a cualquiera de homicida o corrupto y lo juzgan como tal. Debe ser tratada como las colaboracionistas de los nazis en Francia. Este mes en Europa se han registrado numerosos asedios a distintas sedes diplomáticas venezolanas y también, por supuesto, en el continente americano. Los datos indican que han sido más de 40 sedes atacadas. El 11 de mayo ocurrió el asedio al Centro Cultural de la Embajada de Venezuela en Madrid, donde un grupo de oposición mantuvo secuestrados durante varias horas a diplomáticos venezolanos y ciudadanos españoles. La policía actuó de forma complaciente con los ultraderechistas que vitoreaban consignas a favor del dictador Francisco Franco y en contra de Nicolás Maduro. Si bien se ha profundizado en el análisis de la violación a la Convención de Viena por parte de las autoridades españolas y todo eso, poco se ha destacado que en ese lugar se encontraban las víctimas de la violencia fascista del año 2014, personas que perdieron a sus seres queridos, por Dios, o que resultaron heridos con huellas que jamás podrán borrar de sus cuerpos, eran el blanco del hostigamiento en Madrid. Otra expresión de odio gregario fue la agresión a un ciudadano peruano en Madrid, al que confundieron con un venezolano y ellos presumieron que seguramente sería chavista. La oposición, que tanto catequismo recita sobre la libertad de expresión y democracia, está muy lejos de cumplirlo. Acá observamos cómo militantes de la oposición advierten a un periodista español para que no publique videos de las acciones violentas que cometen en España. El 12 de mayo, la cadena internacional Europa Press difundió el video de un grupo de opositores en Madrid que confundieron a uno de sus integrantes con un chavista e intentaron agredirlo. El odio gregario enseguece. Un video difundido en redes sociales era mostrado como evidencia de un supuesto asedio a Maripili Hernández. Días después, el mismo hecho, pero registrado desde otra perspectiva y otorgando nuevas georreferencias, era publicado en medios de comunicación como un acto de repudio en contra de la almiranta Carmen Meléndez, que además estaba en Venezuela. Es decir, no saben a quién atacaron y quizás lo hicieron sencillamente porque llevaba una chaqueta roja. El odio gregario incentivado por dirigentes políticos a nivel nacional e internacional, nutrido con las mentiras de la mediática, va inoculando códigos que, si bien no pueden concederles una fachada legal a estas agresiones, simplifican la ética hasta conducirlos a estados primitivos de conducta que ya no necesitan cruzar el filtro de los principios o de los valores, sino que busca el aplauso de la manada. Este mecanismo queda patente cuando una señora se siente complacida de grabar la agresión que comete contra una mujer panadera en Colombia porque sencillamente tiene un afiche de Chávez en su local. O una pareja en Madrid que registra el ataque que se efectuó contra Aymar Vivas, un merideño luthier y artista venezolano reconocido por sus tapas de violín hechas a mano y que le regaló una vez un 4 al comandante Hugo Chávez. El hombre que grabó con su teléfono el asedio de Eugenio Vázquez Orellano agradece en su página Facebook el
millón de reproducciones en un acto de acoso que es severamente penalizado en Estados Unidos porque ya no están valorando la ley ni en Venezuela ni en el mundo, ni la ética, sino el aplauso de la tribuna virtual. El festín fascista en un chat público en Facebook fantasea con formas de acosar, torturar o asesinar a Andrés Izarra. Una de las participantes advierte, algunos alemanes recomiendan no hacerlo porque, cónchale, podría verse como métodos de persecución nazis. Y otra decía, Internet es público, por lo cual ella recomendaba discutirlo en un grupo privado. Habrá que avisarles a todos ellos que los nazis no tenían Facebook ni Twitter, pero que fueron severamente juzgados por la historia porque las prácticas fascistas son contrarias a la humanidad. La arenga no se detiene y referentes públicos de la oposición, como Patricia Poleo, por ejemplo, realizan llamados desde programas de televisión a hostigar a trabajadores públicos. Pero fíjense ustedes el caso de lo que ocurrió en el CCT, donde un señor fue agredido y al día siguiente su hija en Facebook decía que su padre había sido víctima de una violencia no justificada porque él no era chavista. Es decir, se justificaría si esa violencia hubiese atacado a un chavista. Ramos Alup reconoce que lo que están haciendo es un trabajo político del que están participando los venezolanos en el exterior. Entonces vale preguntarse, ¿está bajo su dirección, señora Alup? Seguramente porque la ineficiencia del juicio los está llevando a agredir a personas inocentes. Estos juicios inquisitoriales de fuegos ligeros también han sido alentados por el caricaturista Edo, que justifica las agresiones trazando como monstruoso al chavismo y criminalizando sus simbologías, y alentados desde distintas formas de comunicación, los seguidores de la oposición se sienten apoyados y proponen cosas como marquemos sus carros para que sientan vergüenza de ser chavistas, como lo hacían los nazis en los locales y hogares judíos, o claman por la dirección de residencias de reconocidos tuiteros de izquierda para matarlos y quemarlos. César Miguel Rondón no pudo ocultar su satisfacción ante el acoso y se preguntó sin escurrirse las babas, ¿cómo se siente ser escupido? Así con la voz de él. ¿Cómo se siente ser escupido en todo el planeta? Que no haya sitio donde esconderte, avión donde volar, que ya no tengas paz jamás. Pues se siente muy bien porque nosotros estamos orgullosos de ser chavistas. Yo voy a cerrar con las palabras del poeta Adal Hernández. Cuando vengas por mí, como has amenazado tan iracundamente, seguiré alzando mi palabra por encima de la intimidación y el chantaje. Sé que no será suficiente, sé que no detendrá tus ganas de saciar tanto rencor inoculado, pero al menos dejaré por sentado, como quien sacude el puño sobre la mesa antes de ser injuriado, que ni yo soy el monstruo que tú imaginas, ni tú eres el verdugo que necesitamos. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.